hablamos de algunas determinantes, llamémoslas así, que tienen que intervenir para que se lleve a cabo esta difusión como tal. Y están en función a dos aspectos grandes. Una que son las leyes de los gases propiamente dichas, ¿no? Y otras que son las variables estructurales, o sea, la parte que tiene que ver con la estructura del parénquima pulmonar y de toda su conformación, ¿no? Las leyes de los gases se rigen en cuatro leyes importantes: la ley de Boyle, Charles, Henry y la ley de Dalton, ¿ya? ¿Cuáles son esas cuatro leyes? Y las variables estructurales tienen que ver con el grosor de la membrana, que al hablar en este caso, ¿no? Y el área de la membrana. Entonces, estas cosas son muy importantes porque cuando se afectan algunas de estos dos sectores, es que bueno, las patologías en sí, todas estas leyes y las variables estructurales, al integrarse, generan la famosa ley de Fick. La ley de Fick es la ley de la difusión de los gases. Y esta ley sí la tienen que conocer porque está directamente relacionada con lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Solo es para recuerdo, ¿no? La ley de los gases, ahí tenemos las cuatro leyes que les comentaba, y la primera es la ley de Boyle. Y esta habla de que a mayor volumen, menor presión. No se entiende más bien, sí, pero si ponemos una concentración X en un volumen, digamos, grande, vamos a tener una presión menor si es que la misma concentración estaría en un volumen menor, ¿no? En otras palabras, tendríamos que comprimir, digamos, el espacio en el cual está esas moléculas, ¿no? Al comprimirlas, obviamente aumentaría la presión, ¿no? Y al descomprimirlas o generar un volumen mayor, la presión sería menor, ¿no? La ley de Charles ya también habla o tiene relación con lo que es la temperatura, ¿no? Y habla de que a mayor temperatura, mayor volumen. Recuerden que la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y estas tienden a chocar o intentar alejarse unas de otras, ¿no? Entonces van a generar que el volumen se incremente, ¿no? Es el efecto de los globos aerostáticos, ¿no? Por eso se calienta el aire dentro de ellos, ¿no? La ley de Henry, ¿no? Es la otra ley. Y esta tiene que ver con la disolución de un gas dependiente de la presión parcial y de su solubilidad. Es decir, la concentración de un gas y su capacidad de solubilidad o su coeficiente de solubilidad tiene que ver con la posibilidad de que se diluya en un medio paralelo. En otras palabras, las moléculas van de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración, intentando buscar un equilibrio, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? La ley de Dalton es aquella en la cual se expresa que la presión final de los gases va a estar dada por la suma de las presiones parciales de los gases que conformen esta mezcla, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan presente. Y las variables estructurales, ¿no? Como les decía, ahí hablamos de dos: el grosor de la membrana y el área de la membrana. Nuestra membrana tiene un grosor de aproximadamente 0.5 micras. Es bien delgada, pero lo suficientemente gruesa como para permitir que se dé la difusión en sí. Obviamente, si el grosor de la membrana sería mayor, necesitaríamos una mayor presión para poder atravesar ese grosor de la membrana, ¿no? Entonces, las moléculas de oxígeno demorarían más tiempo en difundirse, ¿no? Por el mismo aumento del grosor de la membrana. Se dice que cada glóbulo rojo atraviesa el capilar en 0.75 segundos. Es decir, que una molécula de oxígeno tiene 0.75 segundos para atravesar esa membrana. Si no logra hacerlo en ese tiempo, entonces ese glóbulo rojo se va a ir o va a atravesar ese capilar sin haber realizado hematosis, ¿no? Eso es un famoso shunt, ¿no? Un shunt.
paso de un glóbulo de un sector A a B sin haber sido oxigenado, sin cuidar nuestra llanta. Entonces, obviamente, si incrementamos el grosor, va a demorar más, entonces vamos a tener ahí un problema. Y también depende del área de la membrana. Es como un panel solar, ¿no? Cuanto más grande sea la extensión del panel solar, más energía eléctrica vamos a captar, ¿no? Es igual, ¿no? Se dice que los pulmones sumados, ¿no?, poseen 70 metros cuadrados de superficie. Es increíble, ¿no? En los pulmones, cuánta superficie en metros cuadrados puede haber. Vamos a hablar de un 10% más grande que esta habitación binaria, ¿no? Más grande. Entonces, obviamente, si disminuimos el área por alguna patología, alguna afección o lo que sea, la capacidad de difusión de gases va a ser también afectada como tal. Obviamente, si tendríamos un área mayor, vamos a beneficiarnos de igual forma, ¿no? Pero este es un promedio, ¿no? Entonces, esas son las dos variables estructurales que tienen que ver con la difusión de los gases. Y les dije que al integrar las leyes de los gases y las variables estructurales tenemos la famosa ley de Fick. Y la ley de Fick, bien llamada la ley de difusión de los gases, justo integra todos estos ítems que hemos mencionado previamente. Y habla que la difusión de un gas a través de una membrana es proporcional a, obviamente, la diferencia de la concentración del gas entre uno y otro lado. Estamos hablando de esta ley, de la ley de Henry. Cuando hablamos de una zona en la cual hay mayor cantidad de oxígeno, digamos que la inspiración, la luz del alveolo, ¿no?, respecto a la región de la zona capilar, donde el oxígeno de repente ya ha sido consumido y lo que estamos intentando es oxigenar o reoxigenar esa zona, ¿no? Entonces, el oxígeno va a difundir de la zona más oxigenada a la zona menos oxigenada, ¿no? Entonces, va a ser proporcional a la diferencia de esas concentraciones, ¿no?, que existe entre la del alveolo y la del capilar. Obviamente va a estar determinada también por la presión que estamos hablando, del gas que hay ahí, el volumen que ingrese y la temperatura a la que ingrese, ¿ya? Si tenemos una temperatura adecuada, un volumen adecuado, presión adecuada, los gases van a infundir de forma normal. Si disminuimos la presión, por ejemplo, disminuimos la fracción inspiratoria de oxígeno, digamos, nos encerramos en un ambiente que no tenga ventanas ni nada y empezamos a respirar y a consumir el oxígeno del ambiente, ¿no? Vamos a disminuir ese porcentaje del 21% de oxígeno que tiene el aire ambiental y vamos a llevarlo a algún punto en el cual, digamos, sea 7, 10%, ¿no? La concentración que va a haber a nivel del alveolar va a generar que la presión parcial del oxígeno en el alveolo sea muy baja, ¿no?, prácticamente similar a la presión parcial de oxígeno que esté en el capilar. Entonces va a ser más difícil que el gas se difunda del alveolo al capilar, ¿no?, porque lo que se busca es la estabilidad. Si es que en los dos lados tenemos una concentración similar, se va a dificultar la difusión de los gases, porque lo que dice la ley de Henry es que va de una mayor concentración a una menor concentración, ¿ya? El volumen igual. Si de repente nosotros por alguna circunstancia tenemos una obstrucción de la vía, digamos, ya un niño, ¿ya?, que se trae un tiro y el tiro se le meta al bronquio, no sé, principal derecho, ¿no? Entonces tenemos prácticamente solo un pulmón funcional como tal, ¿no? Entonces el volumen de aire que va a ingresar en general va a ser la mitad probablemente, ¿no?, de lo que debería ingresar, porque todo pulmón está obstruido, ¿no? No va a escurrir el aire, ¿no? Entonces eso va a generar que de todas maneras nuestra difusión se vea mermada, ¿no?, por la cantidad de volumen que existe ahí, digamos, a la mitad, ¿no? Y la temperatura. Si nosotros tenemos un paciente que esté en hipotermia, la energía cinética de esas moléculas se va a alterar, se va a perder, ¿no? Entonces las moléculas van a, en vez de estar intentando dispararse hacia las paredes y los alveolos por la temperatura
se van a concentrar al medio, no van a perder, digamos, esa fuerza para poder atravesar esa membrana alveolo-capilar. Entonces, por eso es que se dice que está directamente relacionada con estos factores, ¿no? Es también directamente proporcional al área de la membrana, como hemos dicho, ¿no? A mayor área, mayor difusión de los gases, ¿no? Por eso se ve que es directamente proporcional. Y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. A mayor espesor o grosor de la membrana, menor difusión de los gases, ¿no? Y bueno, entender que también cada membrana, o sea, tiene un coeficiente de difusión que se aplica de acuerdo al gas sobre el cual se está hablando, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre oxígeno. Entonces esta es la famosa fórmula de la difusión. N viene a ser la difusión de los gases en sí, ¿no? Que es directamente proporcional, estamos hablando de la diferencia de concentraciones, es directamente proporcional al área de la membrana, inversamente proporcional al espesor o el grosor de la membrana, y todo esto se multiplica por un coeficiente de difusión que varía de gas a gas, o sea, hacia gas. Entonces, esta es la ley de difusión de los gases. Cualquier cosa que se altere va a estar en esta fórmula, y ahí se va a ver el por qué el gas difunde menos o más. Y la memoria era lo que hace un rato se preguntaba. Cuando nosotros hablamos de la perfusión pulmonar, hablamos de dos tipos de circulación: la circulación pulmonar en sí y la circulación bronquial. Las arterias y venas pulmonares son las que realizan la circulación pulmonar. O sea, son las que tienen que ver con que el pulmón se irrigue o no. Pero también tenemos la circulación bronquial en sí, dado por lo que son las arterias bronquiales. De todos estos vasos, las venas pulmonares y las arterias bronquiales son las encargadas de realizar la perfusión del cardioma pulmonar. Y eso acuérdense bien. Y es lo que les comentaba, ¿no? Que es la explicación por la cual no se ve con frecuencia infartos pulmonares, ¿no? Puede ser que se obstruya, digamos, una arteria bronquial que es responsable del 75% de la irrigación, digamos, de un sector del pulmón, pero la vena pulmonar va a perfundir, digamos, en un menor porcentaje, pero va a realizar una perfusión de ese sector afectado. Cierto, vamos a tener ahí una embolia, digamos, que va a disminuir la perfusión, pero no va a restringirla por completo. Entonces ese sector no se va a morir, no se va a infartar. ¿No? Por eso ver infartos pulmonares es poco frecuente. Se ve cuando son masivos, masivas, grandes vasos, digamos, no, ese 25% restante generado por las venas pulmonares no puede satisfacer la necesidad de oxígeno de ese sector y se empieza a morir esa parte. Pero no es frecuente. Recordarles que las arterias bronquiales nacen de la arteria torácica, son dos izquierdas y una derecha, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la difusión de los gases y de la circulación, en realidad, de circulación pulmonar y bronquial, hablamos de dos cosas también, ¿no? Que lo que es la relación que existe entre la ventilación, no solo la cantidad de aire que llega, digamos, hasta la luz alveolar, ¿no? Y la perfusión, la cantidad de sangre que perfunde ese sector aledaño al alveolo, ¿no? Esa relación ventilación-perfusión es sumamente importante y la tienen que saber y comprender bien. Entonces, su definición es esta, ¿no? Es la relación que existe entre la ventilación alveolar, y esto es lo que tienen que recordar, por un minuto, ¿ya? Y el flujo circulatorio por los capilares igual, en cada minuto. Es la relación entre la ventilación alveolar y el flujo capilar en
se dice que la ventilación alveolar aproximadamente permite que ingrese 4.2 litros por minuto. Aproximadamente, ¿no? Es un promedio. Y la perfusión permite que circule o discurra a través de los capilares entre 4 a 5 litros por minuto. Entonces la relación casi es 1 a 1, ¿no? Son muy similares, la diferencia es poco. Por eso es que la relación ventilación-perfusión va de 0.8 a 1. Ese es el valor normal de la relación ventilación-perfusión. En un estado entonces en el cual la ventilación genera un volumen parecido al que la perfusión logra también, ¿ya? Pero, obviamente no hay pero, ¿no? Existen algunas patologías o problemas que hacen que una u otra o otro factor puedan alterarse, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alguna patología que altera la ventilación, o sea, impide que un volumen determinado de aire llegue, digamos, al alveolo, como el ejemplo que estábamos conversando de la obstrucción de la vía aérea, o que haya una neumonía, o no sé, una obstrucción bronquial, lo que sea que impida, en otras palabras, que el aire llegue a donde debe llegar, vamos a tener que haya una disminución de la ventilación, ¿cierto? Variar menos aire de lo normal, ¿no? Entonces, obviamente, el volumen de sangre que va a escurrir siempre va a ser el mismo, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, nuestra relación ventilación-perfusión va a disminuir, ya no va a ser de 0.8 a 1, probablemente sea 0.5, 0.4, 0.6, algo así, ¿no? Pero fisiológicamente nuestro organismo va a generar un mecanismo de compensación para que, digamos, de alguna manera redistribuya la sangre que llega a ese sector. Es un mecanismo de compensación fisiológico. En otras palabras, si no llega la cantidad adecuada de aire a un sector en específico, lo que hace el cuerpo es evitar que discurra el mismo volumen inicial de 4 a 5 litros en ese sector. ¿Ya? En otras palabras, va a generar una vasoconstricción, va a generar una disminución de la luz de los capilares y va a disminuir por la perfusión en ese sector. Y obviamente la va a mejorar en sectores que están mejores ventilados, ¿no? Es una forma de compensar este problema, ¿no? Y lo opuesto ocurre cuando ya también tenemos alguna situación que altera la perfusión de esa región. El ejemplo más común es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Obviamente vamos a tener un volumen ventilatorio normal de 4.2 litros aproximadamente, pero nuestra perfusión ya no va a ser de 4 a 5, probablemente sea pues 2, 1, 5, no sé, ¿no? Entonces eso va a generar que nuestra relación ventilación-perfusión sea mayor, sea alta, ¿no? 1.5, 2, de repente, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir. El cuerpo fisiológicamente va a intentar compensar ese exceso, digamos, de ventilación frente a esa disminución de perfusión. Y lo que va a hacer es generar broncoconstricción. Va a disminuir la luz de los bronquios y va a evitar que, digamos, llegue un volumen grande de aire a un sector que no lo merita, no lo necesita porque su perfusión es pobre, ¿ya? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que habló nuestro compañero o compañera en este caso, que son las famosas zonas de West. Porque las zonas de West no son otra cosa que lugares en los cuales existe una relación ventilación-perfusión, pero que es diferente sin tener patología como tal. De un pulmón sano, la relación ventilación-perfusión es diferente en 3 sectores. Y es que las zonas de West se han creado, se han visto, porque cuando las personas nos encontramos de pie, las sustancias más pesadas siempre van a ir a las zonas más decúbitas, las zonas inferiores. En el pulmón, lo que es más pesado es la sangre, ¿no? El aire no. Entonces es como cuando tienen un globo que está con un poco de aire y un poco de agua, ¿no? El agua puede estar hacia la zona inferior y el aire se va a ir hacia arriba, ¿no? Lo mismo ocurre en los pulmones, ¿no? Cuando estamos de pie, las
las zonas mejor ventiladas van a ser siempre las zonas superiores, las zonas más altas, ¿ya? Y las zonas mejor perfundidas van a ser las zonas inferiores. Y la parte medial es una zona de equilibrio, ¿no? Entre una perfusión y ventilación intermedia, ¿no? Pero las zonas de hueso solo aparecen cuando las personas están en bipedestasia, que están de pie, ¿ya? Entonces hay que entender eso. Y tienen una importancia. Entonces, lo que les decía, en la zona de hueso, la apical, tenemos mayor ventilación y menor perfusión. En la zona medial, ventilación, perfusión similar, y en la zona inferior, mayor perfusión y ventilación. ¿Y por qué es importante esto? Porque tiene que ver con el gradiente de presión que necesita el cuerpo para realizar el intercambio gaseoso, y es la famosa presión intrapulmonar. Si nosotros tenemos en la parte superior una zona que está poco perfundida, pero que está bien ventilada, ¿no? En la zona central, digamos, un intermedio entre esas dos, y en la zona inferior, una zona en la cual tenemos más sangre que aire, la presión en la zona inferior va a ser mucho mayor que la presión en la zona superior. Entonces, el gradiente de presión generado por la ausencia de sangre o por el exceso de aire va a generar que el aire exterior ingrese con mayor o menor facilidad a esa región, ¿no? Si tenemos que la presión intrapulmonar en la base es de 758, digamos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, por el exceso de sangre que hay en esta zona, siempre va a haber una disminución respecto al exterior, porque el diafragma se contrae, tracciona y aumenta el volumen, ¿no? del intrapulmonar o pulmonar. Pero ese incremento de volumen solo va a generar que disminuya la presión en este sector aproximadamente en 2 milímetros de mercurio. Respecto a la pulmonar, donde ya también la experiencia que va a lograr esa contracción diafragmática va a ser de 7 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros inspiremos, y si tenemos 760 milímetros de mercurio en la parte exterior, el aire obviamente va a ingresar con mayor facilidad a la zona en la cual la presión intrapulmonar es menor, y va a tener más dificultad en ingresar a las zonas donde la presión intrapulmonar sea mayor. Entonces, es importante por eso las zonas de hueso, ¿ya? Hablemos ahora del transporte de oxígeno y CO2. Bueno, ustedes lo deben saber bien, ¿no? Y es que para que el oxígeno y el dióxido de carbono se lleguen a transportar, necesitan de esta proteína llamada hemoglobina. Y la hemoglobina es el transportador más importante que tenemos, ¿no? Porque transporta el mayor porcentaje, digamos, de oxígeno o de dióxido de carbono en el intravascular, porque recuerden que también existe oxígeno y dióxido de carbono libre, ¿ya? Pero los mayores porcentajes están adheridos a las proteínas de hemoglobina, la proteína, ¿no? Que es la encargada del transporte. ¿Alguna vez han visto de repente ustedes un resultado de gases arteriales? Y existe la presión parcial de oxígeno arterial y la presión parcial de oxígeno venoso. Para hacer un AGA, ya no sería AGA, no sería gases arteriales venosos, tendrían que tomar la muestra de una vena, ¿no? Porque el AGA, los gases arteriales se toman justo en la arteria. Pero si nosotros hiciéramos un examen de gases arteriales en las venas, vamos a ver que, pese a que, digamos, no es sangre arterial, la sangre venosa también tiene una cantidad de oxígeno saturando la presión como tal. O sea, nunca van a encontrar sangre venosa sin oxígeno, en otras palabras. Obviamente va a ser inferior a la sangre arterial, ¿no? Que está más oxigenada, ¿no? Pero siempre va a haber oxígeno ahí. Y es así que en la sangre venosa se ve que el 75% de la saturación se logra, digamos, como residuo, ¿no? Entonces,
pero ¿por qué entonces el organismo no consume el 100%, digamos, de la saturación que logra en la sangre arterial? Primero, porque no lo necesita, y segundo, porque este es un mecanismo de reserva funcional que tiene el organismo. Existen situaciones en las cuales podemos tener ausencia de ventilación y o perfusión como tal. Entonces, este 75% restante que va a generar por una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio va a permitir ese famoso tiempo de vida sin oxigenación en nuestro organismo. Ha escuchado que podemos estar alrededor de 2 minutos sin circulación, sin respiración, para que nuestro cerebro no sufra ningún daño. Y después de ese tiempo el cerebro se empieza a dañar, porque la sangre ya perdió esa reserva de oxígeno que tiene. Entonces, esa reserva es lo que permite que, dadas algunas circunstancias, nuestro organismo pueda subsistir si se tiene alguna de estas situaciones. Son sui generis esos casos, pero ocurren, pues, cuando hay enfermedades, accidentes o lo que sea, pueden pasar, ¿no? Y esa reserva es la que nos termina salvando, ¿no? Obviamente, si excedemos el tiempo, digamos, máximo que permita que nuestros órganos puedan, digamos, satisfacer su necesidad de oxígeno y sobrevivir esa hipoxia, lo que conlleva es que los órganos empiecen a dañar. El más agredido siempre va a ser el cerebro, pero el órgano que más va a cuidar el organismo también es el cerebro, ¿no? Entonces, corazón y cerebro es lo que el organismo va a priorizar, digamos, para él. Es por eso que los primeros signos de la cianosis, o cuando los pacientes, digamos, tienen una necesidad de oxígeno grande, es cianosis, empiezan a poner azules las extremidades, los lados, puede haber cianosis central o periférica, ¿no? Y lo que hace el organismo es restar el oxígeno de las zonas que no son relevantes para sobrevivir y redirigen todo el oxígeno que tienen hacia los órganos más importantes, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre, pero tiene un tiempo límite. Si excedemos ese tiempo límite, el cuerpo no puede ya satisfacer esa demanda y lo que sigue es la muerte. Pero tenemos esos minutitos, ¿no?, que nos permite esa cualidad, o sea, digamos, del organismo. Bueno, ¿qué es el efecto Bohr? Estaba presentando hace un rato. Y el efecto Bohr no es otra cosa que la radiación generada por el aumento del dióxido de carbono y el hidrógeno. En otras palabras, la disminución del pH corporal, que va a generar que se reduzca la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? ¿Ya? Pongámoslo más fácil. Con una presión, por ejemplo en esta imagen, ¿no?, una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, nosotros llegamos a generar un porcentaje de saturación de casi 80%, ¿no?, 78%, algo así. Pero, ¿por qué, digamos, este efecto es importante? Porque la saturación, digamos, o el porcentaje de saturación mayor se logra con una presión parcial de oxígeno pobre. ¿Alguna vez han visto a alguna persona que sature 100% sin necesidad de tener, digamos, alguna patología o algo? Yo, si les pondría el pulsóxímetro ahorita, no llegarían a saturar 100%. Probablemente entre 90 y 97 estarían de repente. Por ahí uno que está asustado también 98. Pero hasta ahí llegaría. O sea, porque no es factible, o sea, no es posible llegar a ese porcentaje de saturación, porque para lograr eso, nosotros necesitamos presiones parciales de oxígeno muy altas. Con solo 20 milímetros de mercurio, nosotros podemos alcanzar casi 40% de saturación de oxígeno. Con 40, casi 80. Con 60, estamos ya casi en 90%. Pero para lograr saturar el 100%, nosotros necesitamos más de 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno.
naturalmente no lo vamos a lograr. Entonces, este efecto permite de que con fracciones inspiratorias de oxígeno no muy altas, nosotros logremos saturaciones de oxígeno arterial altas. Es un mecanismo de defensa. En otras palabras, digamos, los que se van al Everest, tienen fracciones inspiratorias de oxígeno muy bajas, ¿no? Porque el oxígeno a esa altitud no tiene la misma concentración que el nivel del mar, entonces su presión parcial es mucho menor. Pero llegan a tener saturaciones relativamente normales. Cierto, de repente no llegarán pues, a 94 o 95% de saturación, pero van a estar en un rango de repente entre 80 y 85, lo suficiente como para permitir que los órganos que son dependientes del oxígeno pues, puedan satisfacer su demanda, ¿no? Pero si estamos en la costa y tenemos presiones parciales de oxígeno sumamente altas, sin ningún esfuerzo, en otras palabras, vamos a llegar a valores también altos. Entonces, ese mecanismo de compensación, digamos, que permite que con concentraciones pobres de oxígeno alcancemos saturaciones altas de oxígeno, es el famoso efecto Bohr. Pero, así como tenemos esa cualidad, digamos, del efecto Bohr que permite logremos saturaciones altas con concentraciones o presiones parciales bajas, tenemos algunas circunstancias que generan que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno, ¿no? Y son estos cuatro. Tiene que ver con el pH. Nuestra compañera habló de que era el incremento del pH, no es la disminución, pero sí tiene que ver con el pH. Entonces, cuando tenemos un pH bajo, la hemoglobina libera 4 moléculas de oxígeno y estas se unen a 2 moléculas de hidrógeno. Es decir, la disminución del pH va a hacer que la hemoglobina pierda sus moléculas de oxígeno. El aumento de la presión parcial del dióxido de carbono también es lo que les decía, ¿no? Entonces, la cantidad de dióxido de carbono es proporcional a la de hidrógenos por la anhidrasa carbónica. Cuando nosotros tenemos ambientes en los cuales el dióxido de carbono se encuentra en grandes cantidades, ¿no? Nuestro organismo va a perder esa capacidad por mantener el oxígeno adherido a las moléculas de hemoglobina. Recuerden que el cuerpo necesita un gradiente mucho menor para adherir el CO2 a la hemoglobina que el oxígeno a la hemoglobina. No me deja entender, para que nuestro organismo logre adherir una molécula de oxígeno a la hemoglobina, necesita, digamos, hacer un mayor esfuerzo que para unir una molécula de dióxido de carbono a la hemoglobina. ¿Entienden? ¿Ya? Es más fácil generar complejos de carboxihemoglobina que de oxihemoglobina. Es mucho más sencillo. Es por eso que las personas en los ambientes en los cuales hay, por ejemplo, incendios y tenemos humo y todo ello, pese a que hay oxígeno ambiental, el CO2 en altas concentraciones tiene mucha más afinidad por la hemoglobina. Entonces se forman complejos de carboxihemoglobina con mucha más facilidad y eso genera que los pacientes pues fallezcan, mueren asfixiados, porque justo es más fácil adquirir una molécula CO2 de hemoglobina que una de oxígeno, ¿ya? El aumento del 2,3 bifosfoglicerato, metabolitos de la glucólisis. Cuanto más glucólisis se realiza en el organismo, obviamente vamos a tener más consumo de oxígeno. En otras palabras, cuanto más catabolismo realicemos, más oxígeno vamos a necesitar. Si nosotros nos vamos a correr, nuestros músculos van a necesitar más oxígeno que estamos sentados ahorita. Entonces, cuanto más catabolismo realicemos, nuestra molécula de oxígeno se van a desprender de la hemoglobina con mucha facilidad, porque se aumenta el 2,3 bifosfoglicerato, ¿ya? Entonces, es por eso también que las personas que hacen, digamos, deportes, ejercicios o lo que sea,
intentan compensar esa pérdida de oxígeno por ese catabolismo que están haciendo con incremento de frecuencia respiratoria y el incremento de la profundidad de las respiraciones, ¿no? Hacen taquimia y hacen políticos. Intentan compensar su necesidad o su pérdida de oxígeno con mayor ventilación. Intentan hacer mayor ventilación. Y el aumento de la temperatura. Cualquier incremento severo de temperatura va a generar cambios en las estructuras de la hemoglobina y esto sí va a hacer que se pierdan las moléculas como tal. Pero esto es porque se va a afectar la estructura terciaria de la molécula de la hemoglobina en este caso, ¿ya? El transporte del CO2, igual, como hemos dicho, la hemoglobina es el mismo transportador que utiliza para discurrir el CO2 en sangre, ¿no? Así como la hemoglobina lleva el oxígeno, recoge el dióxido de carbono. Eso es fácil de comprender, ¿no? Entonces, se dice que el dióxido de carbono se encuentra en un 23% formando estos complejos carboxi-hemoglobina, ¿no? Este es el porcentaje en el cual uno se encuentra unido a la hemoglobina en un ambiente o en un escenario normal, ¿ya? Cuando no haya patología o un entorno medio hostil. El 7% viaja disuelto en sangre, ¿no? Está ahí disuelto en la gota. Y el 70% en forma de bicarbonato y protones. Les decía que el dióxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina. Entonces, si eventualmente nosotros aumentamos la concentración de dióxido de carbono en el exterior, este complejo carboxihemoglobina ya no va a estar pues, en el 23%, ¿no? De repente se vuelve 50, 60, 70%, ¿no? Generando una insuficiencia respiratoria, una incapacidad para satisfacer la necesidad de oxígeno en el organismo, ¿no? Porque prácticamente el 70% de la hemoglobina va a estar saturada con dióxido de carbono, ¿no? Pero en un escenario normal, este es el porcentaje que existe, ¿no? A diferencia del oxígeno, la unión de cuando hablamos de oxígeno, hemos visto que no es una línea, es una curva, ¿no? Es una curva, no es una línea. Esta es la famosa curva de la disociación de la hemoglobina, ¿no? Cuando hablamos de dióxido de carbono, ya también no es una curva, tiene un comportamiento un poquito más lineal. Sí, tiene algo de curva, pero no es pues tan gráfica como la de la hemoglobina, ¿no? Y es el famoso efecto Aldana. Entonces, el efecto Aldana, al igual que digamos la curva de la disociación de la hemoglobina, explica la relación que existe entre la oxigenación de la hemoglobina y su capacidad para poder eliminar dióxido de carbono. Me dejo entender bien. Una presión parcial de dióxido de carbono de 40, ¿no es cierto?, genera un porcentaje de saturación en sangre de dióxido de carbono de aproximadamente, no sé, vamos a ver 45, como que 48%, ¿ya? Pero para poder tener este valor acá, nosotros necesitamos una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Es esta línea roja, ¿no? Pero si nosotros disminuimos la presión parcial de oxígeno por alguna circunstancia, pasa pues que digamos nuestra oferta de oxígeno esté afectada, nuestro valor se va a modificar, va a permitir que nuestra concentración de dióxido de carbono en sangre sea mucho mayor. Lo que les decía hace un rato, el dióxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Si ustedes disminuyen esa presión parcial de oxígeno en el exterior, la presión parcial de dióxido de carbono, o en este caso su saturación, va a aumentar exponencialmente. Miren que con una presión parcial que es mucho menos que la mitad de oxígeno, el valor que alcanza es súper alto de dióxido de carbono. Entonces, este efecto Aldana explica
explica el por qué, digamos, no debemos generar ambientes o estar en ambientes enrarecidos y pobres en oxígeno, porque prácticamente condicionan la perfusión tisular por exceso de formación de complejos carboxilo. Vamos a hablar de la regulación de la respiración, y hay que entender que esta regulación desde el punto de vista nervioso tiene tres pilares: el control central, los sensores, los efectores. Entonces ocurre que el control central se encuentra pues, a nivel de la protuberancia del bulbo. Ahí tenemos el tronco cerebral, y hay dos centros, que es el centro apneúsico y el miocardio. Estos, a través de fibras diferentes, van a ir hacia lo que son los efectores, en este caso a través de los músculos de la respiración. Y estos van a estar contrarregulados por algunos sensores que tenemos en el organismo, que pueden ser quimioreceptores, ¿no? Pueden ser mecanoreceptores, ¿no? Y otros. Y estos van a contrarregular, digamos, el estímulo generado por el sistema nervioso central. Si de repente el organismo dice que nuestro dióxido de carbono está muy bajo, es decir, estamos respirando muy rápido, estamos haciendo muchas respiraciones y estamos perdiendo dióxido de carbono, estos sensores le van a decir al sistema nervioso central: oye, baja la frecuencia respiratoria, está respirando muy rápido. Entonces va a disminuir la frecuencia respiratoria, y al hacerlo va a disminuir las expiraciones por minuto, y al disminuir las expiraciones el dióxido de carbono va a regresar a su valor normal. Igual lo opuesto, ¿no? Si ya también fueran valores altos del dióxido de carbono, los sensores le van a indicar al sistema nervioso central que estás respirando muy despacio, de repente, ¿no? Tienes que respirar más rápido para poder eliminar más dióxido de carbono, y que de esa manera puedas generar, digamos, un entorno estable. Entonces son estos tres pilares los que tienen que ver con la respiración como tal. Estos sensores pueden ser quimioreceptores, pueden ser mecanoreceptores, ¿no? Y los quimioreceptores pueden ser centrales, y estos están ubicados en el bulbo raquídeo, ¿no? Sensibles a los protones, pero no al dióxido de carbono. Estamos hablando de los protones al hidrógeno, ¿no? Y responden a variaciones de CO2. En otras palabras, los quimioreceptores no cuantifican las presiones parciales de oxígeno, sino las presiones parciales de CO2. ¿Ya? O sea, regulan, digamos, la frecuencia y todo lo que tenga que ver con la respiración en función a los valores de dióxido de carbono, no de oxígeno. ¿Ya? Eso tenganlo bien clarito. Los periféricos ya también son los que están aquí en el callado córtico, los senos carotídeos, ¿no? Estos sí responden a variaciones de la presión parcial de oxígeno, el pH y también la del CO2. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los quimioreceptores centrales y periféricos? Que los centrales solo responden a variaciones de dióxido de carbono, y los periféricos pueden responder a todo. Y los mecanoreceptores son aquellos receptores de estiramiento pulmonar. Cuando, digamos, hay mucha sobredistensión en los pulmones, le dice: oye, no metas tanto aire, o sea, no utilices tus músculos accesorios de esa manera, haz las respiraciones más sutiles para que no haya una sobredistensión pulmonar. Porque esa llama tu límite baja un poco. Receptores de irritación, los que indican que de repente existe alguna partícula nosa que por alguna circunstancia ingresa en la vía aérea como tal, y generan reflejos tusígenos y cualquier circunstancia que genere pues, que se pueda eliminar esa partícula, o que en su defecto pueda generar broncoconstricción, ¿no? O sea, disminuir el calibre de algunos sectores por ese tema irritativo, ¿no? Los receptores J son los que se encuentran en las paredes de los alvéolos y los capilares alveolares.
Estos son muy importantes, ¿ya? Y estos tienen que ver con bueno, en este caso son ventilaciones, o sea, las respiraciones que son muy rápidas y superficiales, ¿ya? Cuando nosotros tenemos algunas circunstancias en las cuales los alvéolos se llenan de líquidos, por ejemplo en la congestión pulmonar, o prácticamente ya se saturan casi al 100% de líquidos, como en el edema agudo del pulmón, el organismo sabe que no puede meter mucho aire a esos alvéolos porque el mayor porcentaje de la luz alveolar está ocupada por agua. Entonces, ¿qué hace? Produce respiraciones muy rápidas y muy superficiales. Le dice al cerebro, no puedes meter mucho volumen, tienes que meter un volumen muy pobre, pero como no puedes meter un volumen grande, respira el doble de veces por minuto, ¿no? Para que de alguna manera puedas, con lo poco que quede de luz alveolar, satisfacer tal vez tu necesidad de oxígeno, ¿no? Pero esos receptores que permiten eso están dentro de los alvéolos y los capilares alveolares, ¿no? Y justo responden cuando existe presencia de contenido en el alveolo, ¿no? Y las fibras bronquiales son aquellas que se encuentran en la circulación bronquial y tienen mucho que ver con el tema de la perfusión. Cuando hay afecciones de la perfusión bronquial, entonces pueden indicar que disminuya o aumente la frecuencia respiratoria, ¿no? Para, digamos, lo que les decía, ¿no? Satisfacer una ventilación-perfusión lo más cercano a uno, ¿no? Si de repente nosotros tenemos una perfusión disminuida, lo que van a hacer es disminuir la frecuencia respiratoria y generar broncoconstricción, para que, digamos, no llegue una cantidad o volumen grande de aire para una pobre perfusión en esa región. Y viceversa. Las fibras bronquiales pueden hacer ambas, aumentar y disminuir. Así es. Ajá. Si tenemos mayor perfusión, va a generar una broncodilatación de repente, o una. Y si tenemos una disminución de la perfusión, también una broncoconstricción, ¿no? O unas respiraciones más superficiales. Hemos hablado que son tres pilares, ¿no? Los sensores, el control central y los efectores. El control central está regido por neuronas en la estructura del círculo raquídeo. Y acá tenemos tres centros, ¿ya? El centro respiratorio vulvar, y este está formado por dos grupos, el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal tiene que ver con la inspiración, ¿no? Con la inspiración. Activo en reposo. Cuando nosotros realizamos inspiración, recuerden que estamos hablando de un acto, de un proceso activo. Hay consumo de energía, ¿no? Para realizar inspiración, siempre. Así sea en reposo, siempre va a haber consumo de energía porque estamos a expensas de contracción del músculo diafragmático, ¿no? Y el grupo ventral tiene que ver con la expiración, ¿no? Y como tiene que ver con la expiración, permanece inactivo si estamos en reposo. O sea, no se activa. Si es que el paciente está en reposo, no tiene nada que ver. Pero recuerden que el grupo dorsal tiene que ver con la inspiración, grupo ventral con la expiración. ¿Ya? Acuérdense eso bien. El otro centro es el amniótico y está ubicado en la protuberancia. Este centro amniótico va a potenciar el grupo dorsal, ¿no? La va a potenciar todo lo que tiene que ver con la inspiración. Por eso es que va a estimular las inspiraciones profundas y prolongadas. Si tenemos algún problema, alguna patología, este es el grupo amniótico que va a generar que nosotros realicemos polipnias o taquicardias, ¿sí? Este es el responsable. Y el centro neumotásico, que también está en la protuberancia, ya también es el que va a inhibir al grupo dorsal, ¿no? Entonces va a modular la frecuencia respiratoria también. Si se han dado cuenta, el centro amniótico y el centro neumotásico no actúan sobre el grupo ventral. Ambos solo actúan sobre el grupo dorsal, ¿no? O sea, solo actúan sobre la inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración prácticamente es un proceso que no genera, pues, no es activo, es pasivo.
respiratorios de la inspiración, escalenos, extranjero, nuestros dedos, los agarros, los estilos de la inspiración. Recuerden que la respiración es un proceso que no es activo, entonces está en función de la elasticidad pulmonar, que es para su retorno en sí, ¿no? Artificial. Pero cuando se amerita o necesita una respiración forzada, sí podemos utilizar algunos músculos, como los abdominales, los oblicuos,